Oficio. Buenísimo. Bueno, efectivamente, yo soy especialista en medicina urgencia. En estos momentos trabajo en Clínica Alemana, Clínica Santa María y Clínica y Hospital San Juan de Dios, en el cual estoy haciendo más trabajo de gestión por asumir la jefatura del servicio. Pero como médico de urgencia me encanta estar en la urgencia y este tema de insuficiencia respiratoria es un tema que es bastante desafiante para todos los que estamos en un servicio de urgencia y los que vamos a recibir efectivamente estos pacientes y vamos a tener que manejar esta situación que es bastante estresante. Bien, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, tenemos que ir al concepto básico. Y el concepto básico dice que efectivamente es un fallo en el intercambio gaseoso que compromete el transporte de oxígeno a los tejidos y o el equilibrio ácido-base. Por lo tanto, si se fijan, mi presentación está muy relacionada con las anteriores. ¿Qué es lo importante de llevarse de este concepto, que es muy bonito para colocarlo en un examen, pero que el problema que tenemos cuando enfrentamos a un paciente con insuficiencia respiratoria es que está localizado en el intercambio? Y recordar que el intercambio no es solamente oxígeno, sino que también es CO2. Además de eso, a recordar que este compromiso puede ser tan grande que el aporte de los tejidos puede verse afectado. Y sabemos que la mayoría de los tejidos, no, todos los tejidos no les gusta trabajar sin oxígeno. Por lo tanto, si esta alteración del intercambio es tan grande, puede provocar que los tejidos no reciban el oxígeno que necesitan para sus procesos metabólicos. Y por último, y colgándome de la doctora Sea, pueden alterar incluso el equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, tenemos una clasificación, y esta está en todas las literaturas. La clasificación es en tres, y es hipoxémica, hipercápnica y mixta. Hipoxémica, ya la doctora Sea la había adelantado un poco, que es cuando la presión arterial de oxígeno está en menor a 60 milímetros de mercurio. Hipercápnica, cuando está mayor de 45-50, y mixta es cuando ambos gases, hay un problema en el intercambio de ambos gases, no solamente del oxígeno, sino también del CO2. Por lo tanto, efectivamente podemos encontrar las dos alteraciones y parte de los ejercicios que la doctora les hizo en su presentación, bueno, había un trastorno que podría ser mixto. Bien, la presentación de las pacientes con insuficiencia respiratoria dependen de varios factores. En primer lugar, por supuesto, el mecanismo, la causa que llevó al paciente en una insuficiencia respiratoria. Pero además, también depende de la evolución del paciente. Y la evolución significa desde lo que hagamos nosotros para revertir esta causa o la evolución natural de la enfermedad que llevó al paciente a estar en una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, podemos encontrar un paciente con disnea, que la de mi colega, la doctora Coipal, brillantemente en su presentación habló de la cantidad de causas que están asociadas a la disnea, pero también podemos encontrar un paciente que está con taquicardia, que está agitado, que efectivamente tiene una mecánica ventilatoria que está media complicada y es completamente distinta a una respiración normal, que ya no está agitado, sino que está somnolento, y eso es peor. Yo prefiero un paciente agitado que un paciente que no responda. Fíjense que a pesar de que la mayoría de las veces nos preocupa más el paciente que hace más ruido, preocúpense más del paciente, sobre todo en el servicio de urgencia, que es un caos, que hace menos ruido. Cianosis central, esto nunca es bueno, y por supuesto paro. Por lo tanto, la presentación es muy variada y la forma en que vamos a ver el paciente y los síntomas que el paciente va a consultar son bastante variados. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que deberíamos seguir a la hora de enfrentarnos a un paciente con insuficiencia respiratoria para evitar no perdernos en el camino y llegar a la conclusión o llegar a un buen manejo de este paciente? Recordar que la atención del paciente es un continuo. Por lo tanto, lo que hacemos en el servicio de urgencia, y ojo, el servicio de urgencia en cualquier lado, desde la atención primaria hasta el servicio de urgencia del hospital y después el manejo posterior en sala y en terapia intensiva o intermedia, es un continuo y depende de cada uno de los elementos de esta cadena de continuos. Por lo tanto, si este paciente es bien manejado en el SAPU y se continúa este manejo en el hospital, en el servicio de urgencia, de todas maneras, el pronóstico de este paciente arriba, cuando los colegas del intensivo y del intermedio actúen con él, pues va a ser mucho mejor. Por lo tanto, nosotros somos los guardianes de los pacientes que llegan
al servicio de urgencia y somos los veladores porque el buen manejo parta desde el inicio. En primer lugar, es detectar el fallo primario. Y cuando hablamos del fallo primario, es saber si es mixta, hipoxémica o hipercárnica. Después, conocer cuál es el mecanismo fisiológico. Y esto es sumamente importante, porque si nosotros conocemos el mecanismo fisiológico, de todas maneras vamos a ser capaces de poder arreglarlo. Y esa es la tercera. La tercera es corregir la emergencia por lo cual el paciente consultó al servicio de urgencia con insuficiencia respiratoria. Y esto lo hacemos de dos maneras fundamentales que lo vamos a ver más adelante y que dependen mucho de su mecanismo fisiológico. Y por último lugar, tratar de conocer el lugar anatómico que fue el causante de este problema. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer una solución definitiva. Ojo, muchas veces nosotros, porque aprendimos en el pregrado que tenemos que hacer un diagnóstico y que tenemos que hacer sí o sí el diagnóstico, nos frustramos en el servicio de urgencia por no llegar a un diagnóstico. Y muchas veces es más importante para el servicio de urgencia, ojo, no estoy diciendo que no es importante el diagnóstico, por favor. Para el servicio de urgencia es saber qué está pasando y cómo corregirlo, y después ir a buscar cuál es la causa para hacer un tratamiento definitivo. Por lo tanto, no se frustren. Muchas veces en el servicio de urgencia no hacemos diagnósticos y nos sentimos cómodos con esto. Y además, no tenemos que mentir. Tenemos que decirle al colega, ¿sabes qué? Me parece que tengo un paciente que está en una insuficiencia respiratoria y que efectivamente esta insuficiencia respiratoria es de causa pulmonar. ¿Qué cosa es? No sé. ¿Por qué? Porque no tengo rayos, porque estoy en una atención primaria, porque no tengo eco, pero es sumamente importante, efectivamente, llegar con el paciente con una corrección de la emergencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo sabemos el trastorno primario? Y ya no voy a hablar de gases. ¿Por qué? Porque la doctora Seda brillantemente hizo una presentación de gases arteriales. Yo, y esto es una cosa independiente, soy un amante de los gases venosos y que sí, estoy tratando y soy de este grupo que la doctora mencionó, que trata de hacer una correlación y trata de buscarlo. Ahora, en la insuficiencia respiratoria, mira, no tengo más remedio que aceptar los gases arteriales. Y a pesar de que los gases arteriales sean difíciles de tomar, muchas veces en el servicio de urgencia necesito una enfermera entrenada o un médico entrenado que lo haga, necesito un transporte, la doctora explicó muy bien cómo era. En este caso, para saber cuál es el trastorno primario, de todas maneras vamos a requerir unos gases arteriales. Pero de esto quiero señalar algo importante. No esperen a empezar a hacer cosas por el paciente en la espera del resultado de los gases. Aunque generalmente es rápido, desde el punto de vista de una de las alteraciones en la hipoxémica, podemos, sin necesidad de los gases, saber que ya el paciente está con una insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Y cómo? Con este dispositivo tan simple, porque existe una correlación en la presión arterial de oxígeno con la saturación central. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver efectivamente con este gráfico en donde todos los pacientes que tengan una saturación por debajo de 90 efectivamente van a tener una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no tenemos que esperar. Si este paciente está con síntomas o clínica que sea favorable, pero además de esto, con una saturación que sea menor de 90, nosotros podemos saber que existe una correlación con la presión arterial de oxígeno y que los gases arteriales es lo más probable que nos lleven con esto, a no ser que nos vayan hayamos suplementado al paciente con oxígeno. Ahora bien, para ver cuál es el trastorno, o sea, cuál es el mecanismo que falló, nosotros tenemos que conocer y recordar, y ustedes que son mucho más jóvenes y que efectivamente lo tienen mucho más fresco que yo, la fisiología respiratoria. Y recordemos que existen dos cosas que dependen, o dos factores en cual depende el intercambio de gases. Y si conocen esto, se pueden enfrentar a cualquier paciente con insuficiencia respiratoria. Es así de sencillo. Una es la ventilación, que es la cantidad de movimiento de aire que existe desde el ambiente hacia la vía aérea y el alveolo, que es la unidad de intercambio. Y la otra es el flujo, que está dado por la letra Q, y que este flujo lo que habla es acerca de la perfusión, o sea, de la cantidad de sangre que se lleva a la unidad alveolar para que haga un intercambio de gases. Y esta relación, que es VQ, es la relación que va a determinar qué problema va a tener nuestro paciente y cómo debemos intervenirlo. Ojo, cualquiera de los dos problemas puede producir una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, debemos conocer
qué problema estamos teniendo presentes para poder lograr compensarlo. Si el problema que tenemos es de la ventilación, entonces lo que estamos en presencia es de un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la sangre que no está oxigenada de forma correcta se mezcla con la sangre que viene oxigenada y esto provoca que cuando se mezclan las sangres y esto es un cortocircuito. ¿Por qué ocurre este cortocircuito? Por generalmente dos procesos fundamentales. Uno, porque hay una obstrucción de la vía aérea, como es en el caso efectivamente de un asma bronquial o una exacerbación de un paciente hepático, o porque hay un edema alveolar, que este edema alveolar puede ser por un edema pulmonar agudo, por una insuficiencia cardíaca, por una neumonía. Por lo tanto, en estos casos, lo que va a producir es que la ventilación de la unidad de intercambio se va a ver afectada, por lo tanto va a haber un cortocircuito. Por otro lado, si el problema radica en la perfusión, que es la letra Q, está representado por la letra Q, lo que estamos es frente a un incremento del espacio muerto. ¿Y qué es el espacio muerto? Es todo aquel espacio de la vía aérea que efectivamente no intercambia oxígeno. Por lo tanto, todo aquel espacio, discúlpenme, que no intercambia oxígeno. ¿Y qué significa? De hecho, hasta las 16 generaciones de bronquios no se intercambia oxígeno. Por lo tanto, la mayoría del espacio de la vía aérea es un espacio muerto. Ahora, existen ese espacio muerto que es fisiológico, o sea, ese espacio muerto que tenemos todos se llama espacio muerto fisiológico. Y existe un espacio muerto que es el espacio muerto patológico. Cuando se incrementa esta cantidad de estructuras o se pierden estructuras que normalmente podrían intercambiar oxígeno. ¿En qué casos son estos? Uno, en la destrucción de parénquima, como ocurre en los pacientes que tengan un enfisema pulmonar. Y otro es en los pacientes que tengan un gasto disminuido. ¿Cuándo hay un gasto disminuido? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene un área de tromboembolía pulmonar, o cuando tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, un shock, o un shock cardiogénico, más propiamente tal, donde el flujo sanguíneo al pulmón se ve disminuido. Ahora bien, estos dos elementos son sumamente fundamentales a la hora de saber cómo intervenirlo y cómo podemos saber en qué presencia estamos. Y además, para peor de los males, tenemos que los trastornos pueden ser mixtos, como vimos anteriormente. Por lo tanto, en un mismo pulmón podemos tener aumento del espacio muerto y podemos tener aumento del cortocircuito. Por lo tanto, cómo poder o cómo identificar en qué situación estamos y no volvernos locos como Homero. La situación siempre que uno se preocupa es simple y es volver al entrenamiento básico, volver efectivamente a nosotros cómo nos enfrentamos en el paciente en el servicio de urgencia. Y la doctora Coipal brillantemente lo dijo inicialmente, y es una cosa que se llama la evaluación primaria. Pero primero es reconocer que este paciente es un paciente grave, y como paciente grave debes llevarlo al lugar donde puedes colocarle un monitor, donde puedes colocarle vía venosa, oxígeno, hemoglucotest y un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque son elementos que si tú puedes identificar precozmente, de todas maneras puedes salvarle la vida al paciente. Y lo segundo, y más que lo segundo, lo hacemos en paralelo, es nuestro pilar a la hora de evaluar el paciente grave. Y este pilar se llama evaluación primaria. La doctora Coipal les había adelantado en su clase inicialmente lo que es la evaluación primaria. Y la evaluación primaria tiene un componente subjetivo y un componente objetivo. Nosotros como especialidad en medicina de urgencia nos la robamos de la TLS, de trauma, pero el componente subjetivo es cuando vemos algo un paciente que no está bien. Ojo, no le hemos puesto un dedo encima, no le hemos hecho ningún examen físico, pero no está bien. Pero el componente objetivo es cuando vemos estas 5 letras. La A para ver la permeabilidad de la vía aérea, la B para efectivamente ver la ventilación, la mecánica ventilatoria, ocultar el paciente, la C para ver la perfusión, y la perfusión no solamente es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, sino que también es el llene capilar, la D para ver si tiene algún déficit, y la E que es para la exposición. Generalmente, ojo, uno puede pensar que en una insuficiencia respiratoria solamente sirven la A, la B y la C,
Pero, por ejemplo, en un paciente que tú le hagas un correcto examen físico y pueda tener un Guillain-Barré, este paciente que tenga una falla de fuelle, este paciente puede estar en insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, hay que hacerla completamente. De todas maneras, el ultrasonido en el servicio de urgencia llegó para quedarse. La doctora Covipal habló muchísimo de él y es algo que a nosotros nos cambió mucho la vida en el servicio de urgencia. La razón es simple, el ultrasonido nos permite ver al lado de la cara del paciente lo que está pasando y además de ver lo que está pasando, nos permite tomar acciones y ver cómo esas acciones se manifiestan en el paciente. Por lo tanto, el ultrasonido sé que no lo hay en todos lados, pero es algo que va a ir de todas maneras llenando en los servicios de urgencia. La tecnología cada vez se hace más pequeña, cada vez se hace menos cara y ya tenemos, o sea, ecógrafos que cuestan $2.000, que si se ponen y que caben en la mano como y se conectan a tu teléfono móvil. Y, ojo, tienen muy buena resolución y muy buen rendimiento en el manejo del servicio de urgencia y de hecho las compañías que desarrolló este equipo, que se llama el Butterfly, adivinen dónde buscó para desarrollarlo. Pues en el servicio de urgencia, porque era el lugar donde más se usaba y donde más se requería y donde más limitaciones tenía para poder, por un tema de costo del equipo. Conozcan los protocolos, sepan que la eco nos puede llevar al lado oscuro. ¿Y qué significa? Que muchas veces, y sobre todo cuando empezamos en el servicio de urgencia a hacer ecografía, lo único que queremos es hacer ecografía. Y nos olvidamos que la respuesta siempre está en el paciente. Que la ecografía es una herramienta más, como bien lo dijo y vuelvo a repetir la doctora Cavipal, es parte de nuestro fonendo, que no significa que haya que botar el fonendo, sino que es parte de nuestro fonendo, y que nosotros tenemos que empezar a conocer. Además de esto, hay que complementar con exámenes, no solamente con los gases arteriales que ya habíamos visto anteriormente, sino también con otros exámenes, porque perfectamente un paciente que esté con un edema pulmonar puede tener un ProNP elevadísimo o puede tener una troponina gigante que por un infarto no ocurre. Entonces, ojo, los exámenes complementarios en dependencia de mi evaluación primaria, mi examen físico y lo que yo estoy pensando, y las imágenes de todas maneras. Radiografía, que de todas maneras tiene su uso y tiene su valor, todavía lo tiene y lo va a seguir teniendo, y es la que más disponible está, pero idealmente los escáneres, de todas maneras, ya casi todos los servicios de urgencia hospitalaria, ya, sobre todo los hospitales de mayor complejidad, tienen un escáner. Y de todas maneras nos pueden ayudar a dar con la unidad diagnóstica. Ahora bien, una vez que sabemos cuál es la patología que probablemente tenemos y que nos está causando un shunt o nos está causando un cortocircuito, discúlpenme, un aumento de la ventilación del espacio muerto, lo que tenemos que tratar y lo que tenemos que ver es cómo podemos arreglar este desastre que tenemos en nuestro paciente con insuficiencia respiratoria. Y para eso es más simple de lo que ustedes se piensan. Hay que responderse dos simples preguntas. ¿Qué necesita mi paciente que tengo al lado? ¿Y cómo me voy a responder? Bueno, primero con la evaluación del paciente y seguro con los gases. Y la pregunta es, ¿necesita ventilar o necesita oxigenar? Ojo, puede necesitar las dos. Otra cosa que dijeron mis colegas que presentaron y que me parece muy importante recalcar es que cuando hablamos de ventilar, hablamos de movimiento de aire y generalmente el movimiento de aire o la ventilación trata de corregir los temas que son relacionados con la presión arterial de CO2, con la PCO2. Por lo tanto, cuando nuestro problema está de la mano de algo que está, o sea, de corregir una presión de CO2 que esté elevada, nuestra respuesta es inmediatamente ventilar. Mientras que cuando nuestro problema está de la mano de que hay una hipoxemia, de todas maneras, tenemos que oxigenar y la respuesta es oxigenamos. Y la forma de que oxigenamos, ¿algo pasó acá? Ya. La forma de que oxigenamos es también muy simple. Lo que hacemos para oxigenar son dos simples cosas. Recordar también que el oxígeno es un medicamento y como medicamento tiene efectos no deseados. Por lo tanto, no es oxígeno para todos porque sí, sino que para el paciente que lo necesita. Pero las formas que tenemos para oxigenar son dos. Aumentar la concentración de oxígeno para tratar de que llegue mayor concentración de oxígeno al alveolo o aumentar las unidades intercambiadoras que son los alveolos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo.
Los sistemas de bajo flujo, y la diferencia que son importantes, es que los sistemas de bajo flujo, cuando uno los usa, tiene que tomar en cuenta que el paciente no solamente está inspirando lo que nosotros le damos, sino una mezcla con el aire del ambiente. ¿Y por qué? Porque son sistemas cuyo flujo no puede ser o no puede superar al flujo inspiratorio del paciente. Y por lo tanto, entra aire del ambiente. Mientras que en los sistemas de alto flujo, lo que pasa es que el flujo es más elevado que el flujo inspiratorio del paciente, con lo que se logra que la FiO2 que tú entregas sea absolutamente fidedigna. ¿Por qué? Porque es la mezcla que tú estás dándole al paciente. En el otro siempre se va a mezclar con el aire. Y esas son las características. La FiO2 de bajo, o sea, los elementos o los dispositivos de bajo flujo tienen una FiO2 variable que depende mucho del volumen corriente y la mecánica ventilatoria del paciente. ¿Cuáles son los más conocidos? Por la cánula nasal. Y acá, de todas maneras, van a escuchar o van a ver estas gráficas en todos los lados, donde te dicen que 1 litro por minuto, bueno, es 24 de FiO2 y así va subiendo respectivamente. La realidad es que esto es bastante variable y muchas veces es bastante incierto. ¿Por qué? Porque son sistemas de bajo flujo que dependen de la mezcla del paciente. Por lo tanto, si un paciente está bien polipneico, cuando yo le doy 1 litro por minuto, lo más probable es que la FiO2 que tenga sea mucho menor a 24. Entonces, o sea, nunca menor a 21 porque es la del aire, pero no sea 24 y no sea tan fidedigna y exacta como un sistema de alto flujo. La máscara de O simple es más o menos similar, donde por 5 litros por minuto la FiO2 esperada que tú le estás aportando al paciente para aumentar la concentración es de 35 y cuando es de 10 es de 50 aproximadamente. La máscara con reservorio, y esto quiero hacer una pausa, cada vez que ustedes le llaman a esto MAF o máscara de alto flujo, Dios mata a un gatito. ¿Y por qué? Porque esto no es alto flujo. Esto es una máscara de oxígeno de bajo flujo que depende del flujo que darás tú a la pared, con un reservorio, que este reservorio es lo que hace que aumente un poco la FiO2, o sea, un poco no, bastante, pero que esto dé una FiO2 del 100% es como creer que los unicornios existen. No es una realidad. Ahora bien, el sistema de alto flujo que ya habíamos visto, que es un flujo tan grande que no deja que se cuele aire del ambiente y que provoca que la FiO2 que iodea sea absolutamente fija y que no dependa para nada del paciente y su mecánica ventilatoria. ¿Cuáles son los dispositivos que tenemos? En primer lugar, los dispositivos tienen que o siguen este efecto. ¿Y cuál es el efecto? El efecto Venturi, que cuando tú haces pasar un gas por un estrecho, o sea, por un área seccional más estrecha, lo que haces es aumentar la velocidad y disminuir la presión o sea, la presión alrededor del gas o alrededor del tubo. Y esto es lo que usa Venturi, o la máscara de Venturi. Esta mascarilla, que todo el mundo la mira y la desprecia y la mira como feo y como nadie le cree mucho, es el sistema de alto flujo que mayor o que más disposición existe en el sistema de salud. Y muchas veces hemos visto de todo, desde que no lo conectan bien hasta que le tapan los hoyitos de al lado. Y estos hoyitos de al lado lo que hacen es, o lo que permiten, en dependencia de cómo tú coloques al paciente, es colocar una mezcla de gas que te dé una fracción inspirada de oxígeno que sea absolutamente fidedigna. De hecho, si yo fuera a medir los gases arteriales que hablamos de la doctora Sea y yo quiero saber si es una FiO2 de verdad en un paciente polipneico, si no está con Venturi no le creo nada a la FiO2 porque puede ser muy variable. Y efectivamente la Venturi, la diferencia que teníamos, que estas gráficas que uno ve de todas maneras son fidedignas con la fracción inspirada que recibe el paciente. Creo que una de las pocas cosas buenas que ha traído el coronavirus es que el Ministerio de Salud invirtió en esto y que están casi en todos los hospitales, que antes era casi imposible verlo, y son las cánulas nasales de alto flujo, que lo que usan es un mezclador de aire y efectivamente usan el flujo de la pared más un mezclador que aumente este flujo y producen un flujo laminar grande y importante, 60, 40 litros, y es un método que es bastante cómodo para el paciente. ¿Y qué es lo que hace este método? Pues inunda la vía aérea, le da 60 litros por minuto, o sea, inunda la vía aérea de oxígeno, la llena de aire y hace que tu vía aérea sea un reservorio de oxígeno para el paciente, aumentando la fracción inspirada y aumentando la concentración de oxígeno que llega al alveolo. Y además puede dar unas FiO2 bien altas y además tolera a los pacientes que estén con frecuencias respiratorias altas. Además, el paciente, como es una naricera
una naricera, puede comer, puede aspirarse las secreciones, o sea, es bastante cómodo. Humidifique y caliente el aire, mejora el aporte de demanda inspiratoria, aporta un poquitito de PIP, y vamos a ver qué cosa es eso, y es mejor tolerado por el paciente, además que disminuye el espacio muerto y barre CO2. Como es un flujo gigante de aire que está dentro de la vía aérea, barre CO2 también. La otra forma, además del aporte de concentración de oxígeno que tengo, es aumentar la cantidad de unidades que intercambian oxígeno. Y esto lo hago con estas siglas mágicas que se llaman PIP, y que no son más que la presión de aire que está al final de la expiración en la vía aérea. ¿Y por qué es importante el PIP? Porque te permite mantener permeables los alvéolos cuando están expirando. Estas válvulas que están en las máscaras, en las bolsas mascarillas o ambú, más popularmente conocido, lo que hacen es ofrecer PIP, lo que hacen es ofrecer una presión al final de la expiración de cada paciente. Cuando no hay PIP, lo que sucede es que en la expiración muchos alvéolos colapsan. Y si estos alvéolos están inflamados, llenos de secreciones, puede ser que la nueva inspiración no puedan descolapsarse y no puedan intercambiar. Cuando tenemos PIP, mantenemos permeables los alvéolos, que no estén colapsados, y son unidades intercambiadoras que me sirven de todas maneras para el próximo movimiento ventilatorio. ¿Qué hacemos cuando no tenemos PIP y tenemos un paciente acostado? Pues existen áreas que son áreas de declive y que están atelectasiadas. ¿Por qué? Por el peso corporal. Cuando le damos PIP a este paciente, recuperamos estas áreas y hacemos que mayor superficie de intercambio existe. Por lo tanto, no es que aumente la concentración, sino que aumente la cantidad de alvéolos que necesito. Ojo que el PIP alto también puede provocar daño. Por lo tanto, y esto también lo dijo la doctora Coipal, PIP es igual a oxigenación, y eso guárdenselo, grábenselo para siempre. Cuando tú le aportas oxígeno a un paciente y le das la máscara de reservorio, nunca más la vuelvan por favor a llamarla alto flujo, le das la máscara de reservorio, intubar al paciente para darle más oxígeno no hace la diferencia, si es lo que quieres oxigenar. Lo que necesita tu paciente es PIP. Y antes solamente teníamos el tubo, pero ahora tenemos más cosas. Cuando yo lo que quiero es efectivamente ventilar, significa mover gases. Y cuando muevo gases, de todas maneras, estoy moviendo CO2. La ventilación va de la mano con el movimiento del CO2. Y antes del tubo tenemos, efectivamente, ya habían hablado, del BiPAP o CPAP. Es ventilación mecánica no invasiva. ¿Y por qué? Porque es un ventilador. ¿Qué hace? Tira aire. ¿Qué pasa? Que por una interfase que no es invasiva y que no requiere un tubo metido en la tráquea, sino que requiere una mascarilla, que esta mascarilla hace un sello y que no es un sello completamente efectivo como el del tubo, pero es bastante efectivo y además hizo un cambio gigante en cuanto al manejo de la insuficiencia respiratoria en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque antes teníamos solamente hasta aumentar la concentración de oxígeno, pero no teníamos mucho más. Mientras que con la ventilación mecánica no invasiva podemos dar PIP, y podemos efectivamente ventilar al paciente. Hay dos modalidades, como ya habían hablado, tenemos que relacionarnos con esto, a pesar de que los kinesiólogos de todas maneras la llevan, nos ayudan, y en el servicio de urgencia tener kinesiólogo no es un lujo, es una necesidad, porque el kinesiólogo es de gran ayuda. Nosotros somos los médicos y esto es una terapia que requiere indicación médica, por lo tanto tenemos que conocerlo. La modalidad son CPAP y BiPAP, y las siglas son para presión continua en la vía aérea o para presión binivelada. ¿Qué significa esto? La presión continua de la vía aérea no es más que cuando tú tiras una fuente de aire gigante y lo que provocas es que haya un PIP. O sea, al final del que el paciente expire, de todas maneras esa vía aérea va a quedar con la presión que tú le setees al paciente. Mientras que la presión binivelada es una presión que te va a ayudar a tu esfuerzo ventilatorio, porque cada vez que tenemos una insuficiencia respiratoria y sobre todo de causa pulmonar, donde nuestra mecánica ventilatoria está aumentada y estamos con un esfuerzo que está bastante, pues de todas maneras consume oxígeno, consume flujo y agota al paciente porque es un músculo. Por lo tanto, muchas veces que yo lo que quiero es que el paciente ventile más, lo que voy a darle es una presión extra. Y esta presión extra se llama presión de soporte. La presión de soporte lo que va a hacer es que cuando el paciente trate de inspirar, le voy a tirar una presión más alta con el objetivo de que el esfuerzo que él tenga que hacer para que entre el aire sea menor. Pero cuando él quiera expirar, al final de su expiración le voy a dejar el PIP que yo quiero.
Por lo tanto, el BiPAP no es más que una presión de soporte, de ayuda al paciente, más un PIP. Y por último está la ventilación mecánica invasiva. De todas maneras, tenemos que aprender a sentirnos cómodos con la ventilación mecánica invasiva. De todas maneras, tenemos que saber lo que tenemos que hacer con un paciente ventilado y sobre todo en las primeras horas. Pero recordar que siempre y cuando se pueda evitar es mucho mejor. Y no porque no sepamos, no porque le tengamos miedo, sino porque la mejor tarjeta madre para setear, para ver lo que el cuerpo necesita, para ver lo que el paciente necesita es su centro respiratorio. Por lo tanto, cuando tú intubas a un paciente y te llevas su centro respiratorio, de todas maneras estás asumiendo una función fisiológica brutal y tienes que estar al lado de tu paciente, pero absolutamente. Como siempre tienes que estar al lado de todos, pero con este mucho mayor. Pero de todas maneras tenemos que saber que la ventilación mecánica invasiva nos va a permitir ventilar y también nos va a permitir oxigenar, porque podemos darle concentración de oxígeno a alto flujo, porque podemos darle PIP y porque efectivamente podemos movilizar volumen. Ahora bien, lo último es saber la causa que nos trajo o que nos llevó a hacer una insuficiencia respiratoria. Y van a ver estas gráficas y estas tablas por todos lados y que cada día aparecen más causas, a alguien se le ocurre más. Y, chiquillos, esto es muy bueno para un examen porque lo van a recitar y se lo van a repetir así, pero como loro, pero cuando pase el examen y vayan a festejarlo a su boliche preferido, se les va a olvidar de camino al boliche. Por lo tanto, no es muy práctico. Hay que saberlo, hay que estudiarlo, pero no es muy práctico memorizar esto, sino entenderlo. Porque lo que tú te aprendes, de todas maneras se puede olvidar, pero lo que tú entiendes es para toda la vida. Por lo tanto, recuerden que el problema de la insuficiencia respiratoria va a estar en el centro respiratorio porque es el que comanda esto. ¿Qué significa esto? Que es el que se encarga de aumentar cuando yo necesito ventilar más, disminuir cuando yo no necesito ventilar tanto, o efectivamente mandar mayor estímulo porque no está siendo suficiente el que está sucediendo. El mejor regulador de la presión es el centro de la ventilación y es el centro respiratorio del paciente. Por lo tanto, los problemas del centro respiratorio con pacientes que tengan, por ejemplo, un accidente vascular o que tengan algún daño o que tengan efectivamente una intoxicación que deprima el centro respiratorio, te puede dar una insuficiencia respiratoria. Y ahí están 1.000.000 de causas. Las vías eferentes, absolutamente hablamos de Guillain-Barré, pero existen otras entidades, sobre todo entidades medulares, que también te pueden provocar insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, ahí también tienen múltiples causas. Los músculos respiratorios, de todas maneras, una fatiga muscular, unos músculos insuficientes o efectivamente un paciente que tenga una conformación anatómica del tórax que no le permita que los músculos hagan la pega que tienen que hacer, de todas maneras puede caer en insuficiencia respiratoria. Y ahí tienen un montón de causas más. La vía aérea, todo lo que obstruya la vía aérea, sea extrínseco o intrínseco, de todas maneras puede provocar insuficiencia respiratoria. Y por último, la unidad intercambiadora o el alveolo, donde cualquier cosa que altere el alveolo, ya sea por una enfermedad estructural como el enfisema, ya sea por que se llene de líquidos porque tenga una neumonía o porque tenga un edema pulmonar agudo o porque paciente todo ahogado. Esa es bastante rápida y fácil. Pero busquen las zonas eferentes o desde el centro respiratorio hasta las vías eferentes y ahí van a causar o van a encontrar las causas de la insuficiencia respiratoria. Bien, muchachos, muchas gracias por la invitación. De verdad que es impresionante la cantidad de pacientes, o sea, de médicos que mueven, la cantidad de personas que están conectadas. Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en las preguntas.